Padripeo se dio cuenta incluso antes de verlo. Un silencio profundo se apoderó del ambiente, uno que se sentía pesado en el pecho como si el aire mismo hubiera dejado de respirar. Entonces, más allá de los límites de lo que los ojos humanos pueden captar, el instante se reveló. Un alma que despertó en el primer momento después de la muerte, ante algo que aún no podía comprender. La visión se abrió como un velo que se descorre. Padripeo vio el alma desprendiéndose del cuerpo, ligera pero temblorosa, como si dudara en aceptar que había dejado atrás un mundo que de pronto le parecía nuevo. La rodeaban luces, no deslumbrantes ni ásperas, sino de una pureza imposible, de esas que exponen sin humillar. El silencio allí no era vacío, sino expectación, una espera viva por la presencia que estaba por llegar. Al principio, el alma miró a su alrededor confundida. Intentó hablar, pero no tenía voz. Intentó respirar, pero ya no necesitaba aire. Todos los instintos humanos todavía la acompañaban, pero ya ninguno funcionaba. Y Padripeo comprendió que ese era el primer shock, darse cuenta de que nada terrenal la seguía hasta aquel lugar, excepto aquello en lo que ella misma se había transformado. Un miedo temporal recorrió el alma, como un escalofrío, no el terror al castigo, sino el terror a la verdad, porque no había ningún lugar donde esconderse, ni excusas, ni ruido, ni distracciones. Solo una cruda conciencia de tu propia vida interior, y frente a eso, el alma se sentía expuesta, casi vulnerable, frente a algo infinitamente mayor que ella misma. El Padre Pío reconoció ese momento. Fue el umbral que cada alma cruzó, el primer encuentro con la realidad de Dios. Antes del juicio, antes de la comprensión, antes del consuelo. Fue un encuentro con la pura santidad, donde no hubo lugar para pretensiones. Desde esa perspectiva, incluso los errores más sutiles parecían pesados, y las pequeñas bondades brillaban intensamente. Todavía no había palabras, ni trono, ni grandes apariciones. El alma no vio a Dios, pero sintió su presencia, tan plena, tan absoluta, que reveló la verdad sobre sí misma en un solo instante. Padripeo podía sentir la mezcla de miedo y admiración en su alma. No era un miedo castigador, sino la reacción natural de un ser limitado ante una bondad ilimitada. Entonces comenzó a desarrollarse una visión más profunda. Entendió que el alma se enfrentaba a su propia realidad, no como memoria, sino como esencia. La luz reflejó todo lo que se había convertido a lo largo de su vida. Cada elección dejó una huella, cada gesto de amor, cada herida causada a los demás, cada sacrificio, cada intención oculta, nada se perdió. El alma empezó a ver fragmentos de su existencia terrena, no en orden cronológico, sino según el peso moral de cada acto. Un momento de orgullo que luego influyó en las decisiones, una bondad aparentemente insignificante que, sin saberlo, cambió el rumbo del corazón de alguien. Un dolor guardado durante años, una oración susurrada y olvidada. Todo estaba interconectado, todo era conocido. Padripeo observó cómo el alma intentaba apartar la mirada de las partes más dolorosas, pero la luz no permitía escondites. No porque Dios quisiera avergonzarla, sino porque la verdad solo trae curación cuando se acepta plenamente. La tristeza del alma se hizo más profunda. No fue un arrepentimiento mundano, sino un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento por el tiempo perdido, por las oportunidades de amar que perdió, por las responsabilidades olvidadas que ahora parecían enormes. Sin embargo, debajo de este dolor, Padripeo notó algo más. Había esperanza. Porque la misma luz que revelaba los defectos del alma también iluminaba sus virtudes. Los momentos en que perdonaba, en los que intentaba hacer el bien, en los que amaba incluso cuando nadie la veía. Estos momentos brillaban como hilos de oro entretejidos en su esencia, y el alma recurría a ellos instintivamente, como si reconociera allí la parte más verdadera de sí misma. Fue entonces cuando Padripeo comprendió el significado espiritual de aquel encuentro. El primer contacto con Dios no fue de condenación, sino de reconocimiento. Fue el momento en el que el alma finalmente comprendió la grandeza del amor que siempre se le había ofrecido y la dolorosa comprensión de cuántas veces había vivido sin ese amor. En ese momento inicial, el alma vio tanto lo que era como lo que pudo haber sido. La historia de esa alma en particular comenzó a salir a la luz. Padripeo se dio cuenta de la profundidad de sus luchas incluso antes de que se formaran las imágenes. Había vivido rodeada de ruido, un ruido constante e interminable, distracciones, ambiciones, heridas no resueltas, miedos ocultos. Quería ser bueno,
pero rara vez me detenía a escuchar mi propia conciencia. Corrí por mi vida, pospuse las preguntas más profundas. Evité el silencio porque el silencio obligaba a que la verdad saliera a la luz. Y ahora, en esa eterna quietud, finalmente enfrenté lo que había ignorado. Sin embargo, hubo momentos de ternura en su pasado, momentos que nunca imaginó que el cielo recordaría. Ayudar a un extraño sin esperar reconocimiento, consolar a un amigo en silencio, elegir la honestidad incluso cuando mentir hubiera sido más fácil. Padre Pío vio que esos momentos brillaban con intensidad porque el alma los había ofrecido sin cálculo, sin esperar nada a cambio. Pero también hubo momentos de impaciencia, decisiones egoístas que poco a poco moldearon su carácter. No grandes crímenes, ni pecados públicos, solo la negativa diaria a superar sus instintos más mezquinos. Ahora, el alma sentía el peso de estas elecciones, no como culpa impuesta desde fuera, sino como consecuencias que fluían desde dentro. La verdad la presionaba suave, firme y amorosamente. Entonces algo cambió en la visión, algo que Padre Pío reconoció inmediatamente. El alma no estaba siendo destruida por ese encuentro. Estaba siendo preparado. Lo que vendría después dependería de cuán profundamente permitiera que esa luz la alcanzara. Y Padre Pío sintió en su propio corazón el mismo temblor que toda alma experimenta cuando la verdad se encuentra. Con el amor, una mezcla de pavor y anhelo, dolor y esperanza, miedo y deseo de transformación. La visión se detuvo allí, suspendida en una quietud sagrada, como si el cielo contuviera la respiración. Antes de revelar lo que vendría después, el silencio se hizo más profundo, y Padre Pío intuyó que el cielo estaba a punto de mostrar lo que le esperaba al alma después de aquel primer desvelamiento de la verdad. La luz a su alrededor se suavizó, casi como un amanecer, y el alma tembló, ya no de miedo, sino de comprensión. Se dio cuenta de que no estaba ante un juez, sino ante la plenitud del amor. Y esta comprensión fue abrumadora. Entonces vino la respuesta divina. No era una voz ni una figura. Fue una infusión de claridad, una certeza silenciosa que entró en el alma sin palabras. Comprendió que nada de lo que veía en la luz tenía como objetivo aplastarla. Cada recuerdo doloroso se mostró no como una acusación, sino como una invitación. Una invitación a la curación, a la purificación, para finalmente poder permanecer plenamente en la presencia de Dios. Padre Pío sintió disolverse la resistencia de su alma. Ella ya no intentó esconderse. Ya no se aferró al orgullo ni a las excusas. En cambio, un profundo anhelo brotó dentro de ella, el deseo de ser restaurada, de volverse completa, de transformarse en la persona que siempre supo que podía ser pero que nunca logró ser del todo en la tierra. Ese anhelo fue el comienzo de algo nuevo. La esperanza respondió a ese anhelo sin demora. Las luces envolvieron el alma como un suave abrazo, no para absolver todo en un instante, ni para condenar. Solo para darle la bienvenida. Y en esa bienvenida estaba la primera verdad que el alma necesitaba aprender. Dios la deseaba con una intensidad más ardiente de la que ella jamás había deseado nada en la vida. Padre Pío observó cómo el alma era conducida a otra capa de su propia historia. No las acciones externas, sino las razones ocultas detrás de ellas. Las heridas que cargó desde la infancia, los miedos que moldearon sus decisiones. El amor que había buscado de manera torpe o incompleta. Los momentos en los que no sabía orar, pero aún quería que alguien la guiara. Dios vio todo. No con ira, sino con una compasión más profunda que la que cualquier corazón humano podría contener. El alma comprendió entonces que incluso sus fracasos eran conocidos y comprendidos. No justificado, pero comprendido. Y esta comprensión la hizo suavizarse aún más, permitiendo que la luz divina llegara a lugares que ella misma había mantenido cerrados incluso para ella misma. Esta fue la verdadera purificación, no fuego, no castigo, sino la verdad penetrando cada rincón del espíritu. Una verdad que sanaba cuando se revelaba. El Padre Pío se dio cuenta de que, para esa alma, la purificación no sería breve. No porque no lo mereciera, sino porque necesitaba aprender a dejarse amar completamente, sin miedos, sin máscaras. Luego vino el momento de visión más profundo. La luz se intensificó, no en brillo, sino en significado. El alma comprendió que Dios la invitaba a acercarse, pero aún no estaba preparada para permanecer en la plenitud de esa presencia. Hubo resistencias, sombras, pesos traídos del mundo.
Y, por perfecto respeto a la libertad del alma, Dios no forzaría lo que aún no podía soportar. Piro vio el alma inclinarse, como en un gesto de humilde aceptación. Reconoció que todavía necesitaba transformación y que la humildad, esa voluntad de ser purificada, fue lo que permitió que el cielo la guiara al siguiente paso. Comenzó un suave movimiento, como un cambio en el aire. El alma se sintió atraída a un lugar de curación más profunda, un reino no de tormento sino de preparación. El Padre Pío comprendió el significado de inmediato. Esa alma estaba entrando en el estado en el que el amor completa lo que la vida dejó inconcluso. Un lugar donde el espíritu crece, aprende y se vuelve lo suficientemente transparente como para que la presencia de Dios sea alegría, no dolor. El alma no se sintió abandonada. Se sintió acompañada. Rodeada de seres invisibles que la llevaban con ternura. Y, a medida que avanzaba, entendí que este viaje no era un castigo. Fue misericordia. La misericordia de ser habilitado para el gozo eterno. Una profunda opresión se apoderó del pecho del Padre Pío mientras miraba. La humildad de aquella alma le recordaba las innumerables confesiones que había oído, las innumerables personas que llevaban cargas invisibles, los corazones que anhelaban a Dios, pero no sabían cómo llegar a Él. Esa visión también fue su historia. La historia de cada alma que muere con el amor y la imperfección entrelazados en su interior. Entendió otra cosa más. El primer encuentro con Dios es el momento más honesto en la existencia de un alma. No porque sea juzgada allí, sino porque finalmente ve lo que realmente es el amor y lo que necesita llegar a ser para vivir en ese amor, para siempre. Esta verdad lo atravesó como una lanza, recordándole que todo en la tierra pesaba mucho más de lo que la gente pensaba. Cada elección, cada intención, cada pequeño gesto de bondad, cada negativa a perdonar. Nada era insignificante, pues todo moldeaba el alma que, un día, se presentaría ante esa luz. Cuando la visión llegó a su fin, el Padre Pío recibió una última revelación. El alma no había sido mostrada a Dios para aterrorizarla. Se le había mostrado para despertarla. El verdadero juicio no era una sentencia impuesta desde arriba, sino el propio reconocimiento del alma de lo que se había convertido y de lo que todavía necesitaba ser. En este sentido, el encuentro no fue el final. Fue el comienzo de su verdadera transformación. El movimiento disminuyó y el alma se detuvo una vez más en la suave luz. El Padre Pío entendió esa pausa. Fue el sí definitivo y silencioso del alma al camino que se abría ante ella. No una sumisión forzada, sino una entrega voluntaria al amor que la había buscado toda su vida. Una calma se extendió por la visión y el Padre Pío sintió que las lágrimas brotaban. No porque el alma estuviera perdida, no lo estaba, sino porque sentía el peso de su anhelo, su dolor, su esperanza. Se dio cuenta de la profundidad de la paciencia de Dios, de cómo el cielo espera la más mínima apertura en el corazón humano y de cómo hay alegría incluso en las almas imperfectas que desean la luz. Cuando la visión se disipó, el Padre Pío permaneció inmóvil durante mucho tiempo. El silencio en su habitación hacía eco del silencio del cielo, aquel en el que la verdad habla sin palabras. Entendió que quien viera lo que acababa de ver viviría de otra manera. No por miedo, sino por claridad. A través de la profunda conciencia de que el alma es frágil, eterna e infinitamente amada. Y llevaba consigo la verdad final, que se sentaba en su corazón como un peso y un consuelo al mismo tiempo. Algunos encuentros cambian el alma para siempre. Y el primer encuentro con Dios es uno que ningún alma olvida jamás.